El pirata español que inspiró Jack Sparrow, historia real que nadie te contó. Dicen que Jack Sparrow nació de la imaginación de Hollywood, pero la verdad es mucho más inquietante y real. Todo comenzó con un manuscrito olvidado en un archivo naval de Cádiz, cubierto de polvo, sellado durante más de 2 siglos. Nadie lo había abierto. Nadie hasta que una historiadora joven decidió ignorar las advertencias escritas en rojo en la portada. No leer en soledad, no divulgar el nombre, no seguir sus pasos. Dentro había un nombre que casi nadie conoce, pero que sembró terror en imperios enteros. Alejandro de Vargas, un noble español convertido en pirata, un genio del engaño. Un hombre que no luchaba con fuerza, sino con inteligencia, teatralidad y locura calculada. Exactamente como Jack Sparrow, Alejandro no atacaba barcos. Los convencía de rendirse. Aparecía en cubierta riendo, con una copa en la mano, como si el mundo fuera un juego privado. Caminaba descalzo sobre los mástiles. Hablaba con sus enemigos como si fueran viejos amigos. Y cuando los capitanes intentaban arrestarlo, ya era demasiado tarde. Sus propios hombres ya lo habían traicionado por él, porque Alejandro tenía un don. Sabía leer las debilidades humanas como si fueran mapas. Pero aquí viene la primera revelación inquietante. Los registros muestran que nunca fue capturado, nunca fue ejecutado, nunca apareció su cuerpo, simplemente desapareció. Durante décadas se pensó que era un mito, hasta que apareció una carta, escrita a mano, con tinta negra, fechada 1823, y dirigida a alguien que, oficialmente, no existía. La carta decía: si estás leyendo esto, significa que he logrado lo imposible otra vez. Cambié de nombre, cambié de rostro, pero mi historia sobrevivirá en cuentos, películas y leyendas. Porque los hombres olvidan la verdad, pero jamás olvidan una buena historia. La firma al final hizo que los investigadores cerraran el archivo de inmediato, porque no decía Alejandro, no decía Vargas, decía Capitán del Caos. El mismo apodo usado siglos después por un guionista de Hollywood en sus notas privadas al crear Jack Sparrow. ¿Coincidencia? Se volvió más perturbador cuando descubrieron otra cosa. Johnny Depp, el actor que interpretó a Jack Sparrow, había pedido específicamente que su personaje fuera inspirado en un pirata real español poco conocido. Los productores dijeron que era una figura secundaria, pero el nombre filtrado en documentos internos era siempre el mismo: Alejandro de Vargas. Y aquí llega la parte que nadie quiere contar en voz alta. El manuscrito terminaba con una advertencia final. Alejandro entendió algo que ningún imperio comprendió jamás, que el verdadero poder no está en las armas, sino en controlar la narrativa. Quien controla la historia, controla la realidad. Y si estás leyendo esto, significa que él ganó. La historiadora que encontró el documento jamás volvió a publicar nada sobre el tema. Borró sus redes, abandonó la universidad y se mudó a una pequeña isla del Caribe. ¿Casualidad? ¿O había seguido exactamente el mismo camino que él? Porque según la última línea del manuscrito, Alejandro dejó escrito algo que todavía hoy hiela la sangre. No busco que me recuerden como hombre. Busco reencarnar en historias. Así viviré para siempre, en cada mente que crea que soy solo ficción. Y ahora dime tú, ¿sigues creyendo que Jack Sparrow es solo un personaje inventado? ¿O acabas de descubrir que Hollywood simplemente suavizó la historia del pirata más peligroso que España jamás produjo? El verdadero problema no fue el manuscrito. El verdadero problema fue lo que encontraron oculto dentro de él. Entre las páginas antiguas, sellado con una cera casi invisible, había un compartimento secreto. La historiadora solo lo notó porque una hoja pesaba más que las demás. Con extremo cuidado, la separó, y entonces apareció un trozo de cuero envejecido, doblado varias veces, cubierto de símbolos extraños.
No parecía una ilustración, no parecía un dibujo artístico. Era un mapa real. No mostraba países conocidos. No había nombres, solo líneas curvas, marcas geométricas y símbolos repetidos como si alguien hubiera creado un lenguaje propio. Pero lo que realmente la paralizó fue lo que vio en la esquina inferior derecha, grabado con la punta de una hoja. El final es el principio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Llevó el mapa a un experto en cartografía antigua. Un hombre reservado, de esos que trabajan para coleccionistas millonarios, gobiernos silenciosos y personas que prefieren no dejar rastro. Un hombre acostumbrado a ver cosas imposibles, pero no como esta. Observó el mapa en silencio durante casi una hora, sin bromas, sin comentarios, sin respiraciones profundas, hasta que finalmente murmuró: «Esto no es un mapa del pasado». Ella intentó reír, nerviosa. «¿Cómo que no?». El hombre levantó la vista lentamente. «Es un mapa diseñado para ser entendido en el futuro». Ahí llegó la primera revelación. Las coordenadas no coincidían con ningún sistema de navegación del siglo XVIII, pero coincidían perfectamente con sistemas modernos de posicionamiento satelital, GPS. ¿Cómo alguien de hace más de 2 siglos pudo crear algo compatible con una tecnología que no existiría hasta cientos de años después? No tenía sentido. Y aún así, el mapa estaba ahí. Cuanto más lo analizaban, más inquietante se volvía. Patrones matemáticos avanzados, referencias astronómicas que solo fueron catalogadas oficialmente en el siglo XX, símbolos que parecían combinar latín, árabe antiguo y algo completamente desconocido. Esto ya no parecía obra de un simple pirata, parecía obra de alguien que sabía demasiado. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño. Cuando colocaron el mapa bajo luz ultravioleta, aparecieron nuevas marcas, líneas ocultas, palabras invisibles a simple vista. Y en el centro del mapa surgió una frase que jamás había estado allí antes. «Solo la sangre abre el camino». La historiadora sintió cómo el estómago se le cerraba, porque en ese instante recordó algo que había ignorado desde el principio. El manuscrito original no había llegado al archivo por casualidad. Había sido enviado específicamente a ella, sin remitente, sin explicación, solo con una nota breve en el sobre. «Es hora de que recuerdes quién eres». Intentó convencerse de que era una coincidencia, pero su mente ya no podía ignorar la pregunta que comenzaba a tomar forma. ¿Y si ella no había encontrado el mapa, sino que el mapa la había encontrado a ella? Esa noche, mientras revisaba nuevamente las imágenes digitalizadas del documento, notó algo que había pasado desapercibido durante semanas. Un nombre, escrito en los márgenes del manuscrito original, casi borrado por el tiempo. No era Alejandro, no era Vargas, era su apellido, exactamente el mismo. Y justo cuando intentó ampliar la imagen para confirmarlo, su computadora se apagó de golpe. Las luces de su departamento parpadearon, y su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Solo decía una cosa: «Deja el mapa. Él no quiere que llegues al final». Y ahora dime tú, ¿quién estaba observándola? ¿Quién sabía que había encontrado el mapa? ¿Y qué significaba realmente que su sangre estuviera conectada con el pirata que inspiró a Jack Sparrow? Porque si Alejandro de Vargas dejó descendientes, entonces el tesoro no era solo oro, era algo mucho más peligroso. Y lo peor de todo es que alguien más también lo estaba buscando. No pudo dormir esa noche. La frase seguía repitiéndose en su mente como un susurro constante: «Solo la sangre abre el camino». No era una metáfora, lo supo con una certeza incómoda, casi física. Al amanecer, con los ojos cansados y las manos temblando, tomó una decisión que jamás creyó que tomaría. Envió una muestra de su ADN a un laboratorio privado. No a uno común, sino a uno especializado en genealogías históricas,
esos que trabajan para familias poderosas que desean probar linajes antiguos. 3 días después, llegó el resultado, y con él, la revelación que partió su realidad en dos. El informe no hablaba de porcentajes vagos ni de coincidencias distantes. Era directo, brutal, imposible de ignorar. Compatibilidad genética confirmada con la línea Vargas, Cádiz, siglo XVIII. Alejandro de Vargas no era solo una figura histórica para ella, era su ancestro directo. La sangre del pirata corría por sus venas, y entonces todo comenzó a encajar con una claridad aterradora. ¿Por qué el manuscrito había llegado a ella? ¿Por qué el mapa parecía esperarla? ¿Por qué la frase decía que la sangre abría el camino? No había sido elegida, había sido activada. Esa misma noche recibió otra señal. Mientras caminaba por una calle estrecha del casco antiguo, sintió algo que ningún ser humano quiere sentir: la certeza absoluta de que estaba siendo observada. No una sospecha, no una intuición, una certeza. Aceleró el paso, los pasos detrás de ella también. Entró en una cafetería y miró discretamente el reflejo del vidrio. Vio a un hombre sentado al fondo, sombrero oscuro, postura relajada, mirada fija en ella. No bebía, no hablaba, solo observaba. Cuando sus miradas se cruzaron, él levantó ligeramente la mano y deslizó algo sobre la mesa. Un objeto pequeño, metálico, una moneda antigua. Cuando ella se acercó con cautela, vio el símbolo grabado en la superficie y el aire pareció desaparecer de la sala. Era el mismo símbolo que aparecía en el mapa, exactamente el mismo. El hombre habló por primera vez, con voz baja y controlada. «No eres la única que lleva su sangre». Ella se quedó inmóvil. «Hay más como tú», continuó, «y durante siglos una organización se ha encargado de vigilarlos, protegerlos o eliminarlos cuando es necesario». «¿Quién eres?», susurró ella. El hombre esbozó una sonrisa mínima. «Alguien que juró lealtad al legado del capitán del caos. Ese nombre otra vez, siempre ese nombre». Entonces él inclinó la moneda hacia la luz y reveló algo aún peor. En el borde interior, casi invisible, había letras microscópicas grabadas. Coordenadas, no del mapa, coordenadas nuevas. «Alguien ya llegó antes que tú a la siguiente etapa», dijo el hombre. «Y si esa persona abre lo que está sellado, no quedará nada que detener». Ella sintió un frío profundo recorrerle la espalda. «¿Qué está sellado?». El hombre guardó la moneda y se levantó lentamente. El verdadero legado de Alejandro no fue el oro. Fue un secreto capaz de alterar la historia. Y antes de que ella pudiera hacer otra pregunta, agregó la frase más inquietante de todas. «Y la organización que juró protegerlo ya no sabe quién está realmente al mando». En ese instante, su teléfono vibró. Otro mensaje de número desconocido. Solo 4 palabras. «Ya estamos despiertos». La pantalla se apagó sola. Las luces de la cafetería parpadearon por un segundo. Y cuando ella volvió a mirar hacia el lugar donde estaba el hombre, ya no había nadie, solo la silla vacía. Y sobre la mesa, una última cosa que él había dejado atrás. Un segundo mapa, más detallado, más preciso, y con una fecha escrita en la parte superior. La fecha de mañana. Porque esto ya no era una historia del pasado. Esto estaba ocurriendo ahora. La fecha escrita en el mapa era clara. Hoy, no mañana, no algún día, hoy. Las coordenadas apuntaban a un punto específico de la costa española, un lugar que en apariencia no tenía nada especial, un tramo de acantilados olvidados, lejos del turismo, lejos de las rutas conocidas, lejos de todo. Exactamente el tipo de lugar donde alguien escondería un secreto que jamás debería ser encontrado. Llegó al atardecer. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas. El mar golpeaba las rocas con una fuerza que parecía advertirle que aún podía dar la vuelta, pero no lo hizo.
porque cuando bajó por el sendero estrecho entre las piedras, vio algo que confirmó que estaba en el lugar correcto. Tallado directamente en la roca del acantilado, casi borrado por el tiempo, estaba el mismo símbolo, el símbolo del mapa, el símbolo de Alejandro. No había dudas. Pasó la mano por la superficie fría y entonces ocurrió algo imposible. La roca vibró levemente, como si hubiera reconocido su presencia. Buscó alrededor durante minutos hasta notar una hendidura casi invisible. Introdujo los dedos y tiró con cuidado. Un fragmento de piedra se deslizó hacia un lado revelando una pequeña cavidad. Dentro había un objeto envuelto en tela oscura, un medallón. No parecía valioso a simple vista, metal gastado, bordes irregulares, pero al abrirlo encontró algo que hizo que su respiración se detuviera. En el interior había una gota seca de sangre, preservada, protegida, y una inscripción alrededor. La sangre recuerda lo que la mente olvida. En el mismo instante en que lo tocó, el suelo tembló suavemente. No un terremoto, algo más localizado. Frente a ella, la pared del acantilado comenzó a mostrar líneas, como si la roca estuviera despertando. No se movía, pero ahora podía verlo. Una puerta perfectamente camuflada. Una puerta tallada hace siglos. Invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde mirar. Colocó el medallón en el centro del símbolo grabado. Y entonces la puerta respondió. No con ruido, no con un mecanismo visible, sino con algo peor, una voz, no afuera, dentro de su cabeza, un susurro profundo, antiguo, imposible de confundir. Por fin se apartó bruscamente, con el corazón desbocado. Miró alrededor. No había nadie, pero la puerta ahora tenía una grieta, una apertura mínima, suficiente para demostrar que era real, suficiente para demostrar que no estaba imaginando nada. Y entonces escuchó otro sonido. Esta vez sí era real. Un crujido de piedras detrás de ella. Se giró lentamente. En la parte superior del sendero, recortadas contra el cielo oscuro, había 3 siluetas observándola en silencio. No hablaban, no se movían, solo miraban, como si hubieran estado esperando ese momento exacto, como si la activación de la puerta hubiera sido una señal. Su teléfono vibró otra vez. Mensaje nuevo, número desconocido. Una sola frase. Gracias por abrirla. Su sangre se heló, porque eso solo podía significar una cosa. Ella nunca estuvo realmente adelantándose a nadie. Había sido guiada, utilizada, conducida exactamente hasta ese punto. Y ahora la puerta estaba abierta. No para ella, sino para algo o alguien más. La grieta en la roca comenzó a expandirse lentamente, no con violencia, con calma, como si lo que estuviera al otro lado hubiera esperado siglos y ya no tuviera prisa. La grieta en la roca seguía creciendo, no con violencia, con intención, como si algo del otro lado estuviera despertando lentamente, estirándose después de siglos de espera. Las 3 siluetas en lo alto del acantilado no se movían, no intervenían, solo observaban, como testigos, como guardianes o como carceleros. Ella dio un paso atrás, con el medallón aún temblando entre sus dedos. El aire había cambiado, no era solo frío, era más denso, más pesado, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Entonces la puerta terminó de abrirse. No reveló una cueva común. Reveló un pasillo perfectamente tallado en piedra, con paredes cubiertas de símbolos que brillaban con una luz tenue, casi invisible, como si reaccionaran a su presencia. Era imposible. Aquello no parecía una construcción del siglo XVIII. Parecía demasiado preciso, demasiado avanzado. Entró, no porque quisiera, sino porque supo con una certeza incómoda que si no lo hacía ahora, nunca volvería a tener otra oportunidad. Cada paso resonaba como si el pasillo estuviera escuchando.
Al fondo apareció una cámara circular, y en el centro, algo que jamás habría esperado ver. No era un cofre, no era oro, no eran joyas, era una silla antigua, tallada en madera oscura, con detalles en metal envejecido. Un trono, y detrás del trono grabadas en la pared miles de palabras en diferentes idiomas. Español antiguo, latín, árabe, lenguas que ella no reconocía. Todas contaban la misma historia. La historia de un hombre que comprendió antes que nadie que el verdadero poder no estaba en conquistar territorios, sino en influir en las mentes. Alejandro de Vargas no había buscado riqueza, había buscado permanencia. Y entonces vio la última inscripción, más reciente que las demás, tallada con mano firme. El cuerpo muere, el nombre se convierte en mito, la idea es inmortal. Debajo, un símbolo final, el mismo que aparecía en el mapa, el mismo de la moneda, el mismo del medallón. No era una marca de linaje, no era un emblema familiar, era un sello de continuidad, un mensaje claro. Alejandro no dejó un tesoro para ser encontrado, dejó un sistema para ser heredado, un legado diseñado para activarse generación tras generación. Y entonces comprendió la verdad más inquietante de todas. Ella no había sido elegida para encontrar el legado, había sido preparada para ocupar el lugar. El medallón comenzó a calentarse en su mano, no dolorosamente, como si respondiera. El trono, lentamente, casi imperceptiblemente vibró, como si reconociera a quien estaba frente a él. Detrás de ella, el aire cambió. Una presencia, no un sonido. No un movimiento, una certeza. No estaba sola. Una voz habló en la oscuridad, esta vez no dentro de su mente, sino real, grave, serena, antigua. Siempre supe que regresarías. Ella giró lentamente. De la sombra emergió la silueta de un hombre. Rostro indistinguible, postura tranquila, mirada segura, demasiado segura. ¿Quién eres?, susurró. El hombre dio un paso hacia la luz tenue del lugar y sonrió. No una sonrisa amable, sino una sonrisa de reconocimiento. Soy lo que queda de la promesa, dijo. Soy el último guardián del legado. Y tú eres su continuación. Ella retrocedió instintivamente. No, yo no pedí esto. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero la sangre recuerda, y la historia necesita un nuevo nombre al frente, señaló el trono, porque lo que Alejandro construyó nunca fue para él, fue para quien viniera después. La verdad cayó sobre ella con un peso insoportable. No había persecución, no había conspiración para detenerla. Todo había sido una prueba, un camino, un filtro, para ver si era capaz de llegar hasta allí. Y ahora había llegado. El hombre dio un paso más cerca y pronunció la frase final que lo cambió todo. El mundo cree que Jack Sparrow es ficción, pero las ideas verdaderamente poderosas siempre necesitan un rostro nuevo para sobrevivir. La puerta detrás de ella comenzó a cerrarse lentamente, no con violencia, con inevitabilidad. Y mientras la cámara imaginaria se acercaba a su rostro, comprendiendo que nada volvería a ser igual, una última pregunta flotaba en el aire. ¿Se convertiría ella en la heredera del legado o en prisionera de una historia demasiado grande para escapar? La puerta terminó de cerrarse detrás de ella con un sonido suave, definitivo. No hubo estruendo, no hubo escape, solo silencio. El hombre frente a ella la observaba con calma, como si aquel momento hubiera sido ensayado durante siglos. ¿Quién eres realmente?, preguntó ella sin bajar la mirada esta vez. Él tardó unos segundos en responder. Fui muchas cosas, dijo al fin. Hijo, discípulo, protector, y ahora, el último testigo. Se acercó lentamente al muro donde miles de palabras narraban la historia del legado.
Alejandro comprendió algo que casi nadie ha entendido jamás, que los imperios caen, las fortunas se evaporan, pero las historias bien sembradas gobiernan generaciones enteras. Ella miró el trono otra vez. ¿Y qué se supone que haga yo con todo esto? El hombre la miró con una intensidad distinta, no con imposición, con respeto. Elegir. Una sola palabra. Más pesada que cualquier tesoro. Puedes sentarte en ese trono y continuar el legado, convertirte en símbolo, en mito, en una idea que influya sin que nadie pueda señalarte. O puedes destruirlo todo aquí mismo y dejar que el nombre de Alejandro desaparezca para siempre. Ella negó lentamente. Eso no es una elección, es una condena. El hombre esbozó una sonrisa triste. Así es como siempre se siente el verdadero poder. Se hizo un silencio largo, vivo, denso. Entonces él añadió algo que jamás había dicho en siglos. Alejandro también dudó. Ella levantó la mirada. ¿Qué? La noche antes de desaparecer, vino a este lugar. Se sentó ahí, exactamente donde estás mirando ahora, y dijo que temía haber creado algo demasiado grande para controlarlo. El hombre tocó el respaldo del trono con la palma abierta. Por eso diseñó una última prueba. Por eso todo esto no se activó hasta que alguien de su sangre llegara hasta aquí por voluntad propia. No por ambición, sino por búsqueda de verdad. Ella comprendió entonces el mapa, las pistas, los mensajes, la organización. Nada estaba destinado a manipularla, todo estaba diseñado para medirla. El trono no era una corona, era un espejo. Se acercó lentamente, cada paso parecía observado por el propio lugar. Si me siento ahí, ¿qué ocurre? El hombre no respondió enseguida. El legado continúa contigo. El mundo jamás sabrá tu nombre, pero sentirá tu influencia, como ha ocurrido durante siglos. Si no lo haces, este lugar se sellará para siempre, y con él, todo lo que Alejandro construyó desaparecerá de la historia. Ella miró sus manos, las mismas manos que habían abierto la puerta, las mismas manos que sostenían la sangre de siglos. Entonces ocurrió algo inesperado. Se rió, no nerviosa, no por miedo, una risa breve, clara. El hombre frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Ella levantó la mirada con una calma nueva. Alejandro quería controlar la narrativa, crear mitos, manipular desde las sombras, pero olvidó algo esencial. ¿Qué? Ella miró directamente al trono. Que cada generación tiene derecho a reescribir la historia. Se acercó, pero no se sentó. Colocó el medallón sobre el asiento del trono, y por primera vez los símbolos de las paredes parpadearon con intensidad. Yo no voy a continuar su legado, dijo. Voy a transformarlo. El hombre dio un paso atrás, sorprendido. Eso no estaba previsto. Exacto. El medallón comenzó a calentarse, a vibrar. Las inscripciones en la pared empezaron a cambiar sutilmente, como si la estructura respondiera no a la sangre, sino a la intención. El sistema no estaba programado solo para obedecer, estaba programado para evolucionar. Las palabras antiguas comenzaron a reordenarse. El símbolo del legado se fragmentó y volvió a formarse con un diseño nuevo, más simple, más humano. El hombre observaba en silencio, con los ojos abiertos por primera vez, no por control, sino por asombro. Alejandro creó un mito para dominar desde la sombra, dijo ella con voz firme. Yo voy a convertirlo en una historia para despertar conciencias. El lugar tembló suavemente, no de amenaza, de aceptación. El sistema había reconocido una nueva verdad, y entonces el hombre comprendió. Sonrió, no como guardián, sino como alguien que llevaba siglos esperando exactamente este momento. Entonces, él finalmente tenía razón, susurró. ¿Sobre qué?, preguntó ella. Sobre que el verdadero heredero no sería quien continuara su camino, sino quien se atreviera a romperlo. Las luces tenues de los símbolos comenzaron a apagarse una a una.
La puerta volvió a abrirse detrás de ella. El lugar había cumplido su función. Cuando salió al exterior, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos del amanecer. El viento del mar era distinto ahora, más ligero, más libre. Detrás de ella, la entrada en el acantilado desapareció como si nunca hubiera existido. No quedaba rastro, solo una historia. Meses después, en diferentes partes del mundo, empezaron a surgir relatos extraños, manuscritos antiguos filtrados en redes, documentos históricos que revelaban verdades ocultas, archivos que salían a la luz sin explicación. No había nombre detrás, no había rostro, no había firma. Solo una frase que comenzaba a aparecer una y otra vez en distintos lugares del mundo. Quien controla la historia controla la realidad, pero quien libera la historia, libera a las personas. Y así nació una nueva leyenda, no la del capitán del caos, no la de Alejandro de Vargas, sino la de alguien aún más peligrosa para los poderosos, alguien que no quería controlar el mundo desde las sombras, sino enseñar al mundo a pensar por sí mismo. Y ahora la pregunta ya no es si Jack Sparrow fue inspirado por un pirata real. La verdadera pregunta es, ¿cuántas historias que crees ficción son en realidad rastros de legados que todavía siguen activos? Porque los nombres cambian, las caras desaparecen, los siglos pasan, pero las ideas bien sembradas nunca mueren. Y quizá, solo quizá, esta historia no terminó aquí.